Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 46 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia. Productor ejecutivo y productor general, el señor Pedro Manzano. Operación técnica, ambientación, efectos físicos y efectos especiales, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y una aportación a la cultura de todos los mexicanos. Corría el mes de enero en el calendario cristiano del año 1519. No se reportaban avistamientos extraños de hombres blancos, rubios, barbados, viviendo en islas flotantes en la costa del Golfo todavía. En el imperio los criterios estaban divididos. Había quienes creían que seguramente los extranjeros eran simplemente hombres, quizá conquistadores decididos como los aztecas. El emperador y algunos en su corte todavía especulaban con la posibilidad de que se tratara de seres divinos a los que llamaban teules. Los reyes aliados, Cacamatzin y Tlaltecatzin, reyes de Texcoco y de Tacuba, compartían en parte el pensamiento del emperador. Si no eran dioses, eran por lo menos seres muy extraños y muy poderosos, dueños del rayo y de extraños materiales como el metal, del que hacían espadas peligrosas. Conocedores de un sinfín de cosas que ellos no entendían. Poseedores de una formidable tecnología que les permitía usar animales gigantes en el combate y tener armas extrañas y muy peligrosas. Pero todos en Anáhuac sabían que tarde o temprano el imperio tendría que enfrentar aquellas amenazas. Cada día llegaban más informes a la ciudad de Tenochtitlan traídos por los poztecas.
de todo cuanto las expediciones españolas habían hecho en la zona de Chicalanco y cómo habían enfrentado a pueblos en batalla, sometiéndolos y diezmándolos en pocos minutos con sus poderosas y extrañas armas. Entre los defensores de la teoría de que aquellos eran hombres y no dioses, estaba el príncipe Cuitláhuac. También su sobrino, el príncipe Cuauhtémoc Cuauhtémoc. Ambos alentaban al emperador a pensar en que aquellos eran hombres que podían ser vencidos, que eran un riesgo terrible. El emperador cada vez se inclinaba más hacia esa posibilidad. Aún así, el emperador quería tener una visión equilibrada y objetiva de los hechos. Moctezuma era un hombre dado a la religión y al misticismo. Por esto, él pensaba todavía en la posibilidad del regreso de Quetzalcóatl. Pero en el mercado de Tenochtitlan y en el de Tlatelolco, cosa asombrosa, ya podían conseguirse a altos precios los objetos que los españoles traían al Nuevo Mundo. Y todos los días llegaban nuevas noticias. No había ninguna ciudad ni ningún estado que no conociera de aquellos hechos. También en la corte de Tlaxcala, en los 4 señoríos de aquella república de Tecutlis, también se sabía ya de la existencia de aquellos hombres blancos. También se creía en la posibilidad de que fueran dioses o también que fueran hombres. Los mayas tenían la oportunidad de comprobar de que eran seres humanos cualquiera. Empezaron a llegar informes que el ejército azteca trasladaba desde Chicalanco de que los españoles hacían exactamente lo que un hombre común. Algunas mujeres mayas habían tenido hijos con ellos. Por lo tanto, los criterios fueron cambiando y los aztecas se fueron haciendo a la idea de que habían llegado unos molestos, extraños y peligrosos extranjeros a las costas de su imperio. Pero justamente en aquellos momentos en Cuba estaba a punto de concretarse la gran invasión. Diego de Velázquez había firmado capitulaciones con Hernando de Cortés, quien aceptó el nombramiento de capitán general de la nueva gran expedición. Diego de Velázquez todavía no tenía la licencia del rey, porque ésta se tardaba mucho tiempo en llegar de España. Tampoco había llegado la licencia de la isla de la Española, de los padres Jerónimos, que eran los representantes de la corona en el Nuevo Mundo y los únicos que podían otorgar tal tipo de licencias de este lado del Atlántico. Aún así, Diego de Velázquez ordenó a Cortés que preparara de inmediato la expedición para salir en un mes más, cuando mucho. Las naves estaban listas, eran 10.
y estaban siendo contratados los soldados, los marinos y también los capitanes. Se hacían las compras en toda la isla. Parte de la expedición la costeaba el propio Velázquez y otra tenía que costearla Hernán Cortés. Así es que enajenó todos sus bienes, con un valor total de aproximadamente 2,000 castellanos de oro. Si fracasaba Hernán Cortés, lo perdería todo. Pero si tenía éxito, sería inmensamente rico y poderoso. Arriesgándose al máximo, Hernán Cortés dispuso todo para partir, pero ya había tenido disputas muy frecuentes con el gobernador Diego de Velázquez, así es que no sería extraño que volviera a tener problemas con él. Ambos eran hombres violentos de carácter indomeñable, que pasaban de unos instantes de la amistad a la ira. Y Diego Velázquez empezó a tener celos de Hernán Cortés, que cada vez se hacía más famoso. Todos hablaban de Hernán Cortés en la isla. El gobernador conquistador de Cuba vio su fama desplazada. Cortés era muy carismático y sintió celos y después rabia, al grado de querer romper su acuerdo con él. Pero Hernán Cortés se daba cuenta de todas estas vicisitudes, pero como ya lo había puesto todo en juego, y había inclusive comprometido su hacienda con los prestamistas, a Cortés no le quedaba más remedio que arrancar con la expedición. Muchos lo aconsejaron que se fuera a escondidas, que no informara al gobernador y que se le adelantara antes de que éste pudiera romper el contrato y reemplazarlo por otro capitán. Viendo este riesgo muy cierto, Hernán Cortés actuó con felonía y, escapándose, soltó las naves al mar. Si Velázquez tendría una buena o mala idea sobre él, no le importaba, pero que le quitara el mando de la expedición, sí. Así es que antes de quedarse en tierra para descubrir las verdaderas intenciones del gobernador, Hernán Cortés se hizo al mar. Iban las naves colmadas de víveres, garbanzo, alubia, habas, una inmensa cantidad de bastimentos, incluyendo sal, aceite y vino, harina y pan. Y finalmente, las naves se abrieron paso por el mar Caribe. Iban repletas de aventureros y capitanes valientes. Ya conocían la ruta para ir a Cozumel y tomaron en esa dirección. Algunos mayas se habían ido en expediciones anteriores, por lo tanto, Cortés contaba con un traductor para la lengua maya. En el mes de febrero de 1819, los marinos de Hernán Cortés gritaron:
¡Tierra! ¡Tierra a la vista! Y atracaron en la isla de Cozumel, donde fueron bien recibidos por el rey de los mayas, señor de aquellas tierras. Ahora tendrían que tomar la ruta hacia el norte para bordear lo que todavía se pensaba era la isla de Yucatán. Aunque Hernán Cortés estaba casi seguro de que más que una isla era una gran península. Así se lo habían hecho saber antes de salir de Cuba los mejores cartógrafos que existían allá. Eran los primeros días de marzo cuando Hernán Cortés ordenó a sus capitanes levar anclas para ir al norte. Se habían escuchado rumores de que había 2 españoles atrapados entre los mayas. Él quería salvarlos, pero no sabía cómo. Uno era Jerónimo de Aguilar, el otro Gonzalo Guerrero. Al enterarse Gonzalo Guerrero por los mayas que estaban ahí los españoles, él quiso dar alcance a Cortés. Pero fue infructuoso, ya que el capitán Cortés levó anclas antes para ir al norte y doblar al oeste más allá del Cabo Catoche. Finalmente las naves salieron de la isla y fueron al norte. Pero el destino había querido torcer el viaje de Cortés. En aquellos momentos se dieron cuenta que las traicioneras aguas del Caribe son objeto y presa de unos vientos terribles a los que los marinos españoles pusieron el nombre de los Nortes. Y fue entonces que el viento comenzó a soplar sobre las naves, embraveciendo la superficie del mar. Y era tan intenso el viento, tan terrible, tan atroz, que las naves empezaron a sufrir percances. Y tras el viento llegaron unas nubes negras y espesas y un marcado descenso de temperatura. Las naves tuvieron que hacer veragua, es decir, dar la media vuelta. Y tras de los vientos llegaron feroces tempestades y llovía a cántaros y los rayos se desgajaban y la tempestad duró por horas. Y fue tanta la lluvia que cayó que ante la embestida de los elementos, la gran expedición tuvo que regresar a Cozumel y atracar. Escribe Hernán Cortés en una de sus cartas de relación, la primera: y quiso el Altísimo Dios mandar aquel viento y aquella furiosa tempestad para que recogiéramos al español que había quedado preso entre los mayas por tantos años. Ya que al llegar nosotros y atracar de nuevo, una canoa con indios mayas venía en dirección de la flota. Y en ella venían puros mayas. Pero vimos de inmediato uno que traía extraña barba, y los hombres de aquellas tierras no tienen barba. Se acercó
muy cerca de la nave capitana. Temimos que aquellos mayas nos atacaran, puesto que vimos que traían armas en la canoa. Mas no fue así. El más moreno de ellos resultó ser el español. Y es que estaba curtido por el sol y vestía como ellos. Fue rescatado y le subimos a bordo. Tenía su piel tan morena o más que los mismos mayas. Y vestía con ropas de algodón, tal como cualquiera de ellos. Pero a la sazón lo trajeron ante mí y me dijo: en nombre de Jesucristo y de Sevilla, me llamo Jerónimo de Aguilar, súbdito de su majestad. Y casi desfallecido se le llevó al interior de las galeras y se le dio vino y se le vistió de acuerdo a su condición de español. Y estaba tan agotado que durmió 2 días. Y por Jerónimo de Aguilar me enteré de la existencia de otro español náufrago que se llamaba Gonzalo Guerrero, pero que no quiso seguirnos, aduciendo que ya era maya y que quería permanecer en aquellas tierras. Cosa incomprensible para mí. El mal tiempo pasó y a 1 semana y media más nos hicimos a la mar. Gigantescas las 10 inmensas velas de las carabelas se hinchaban con el viento del este. Y así nos trajeron a doblar el cabo de Catoche, que así llamaban los mayas. Y pudimos ver toda suerte de ciudades hechas de cal y canto de manera magnífica, tal y como mis ojos no creían, ya que en Cuba los indios no tenían este arte y conocimiento. Nos dimos cuenta de que estábamos en tierra muy extraña, puesto que en todas las tierras sometidas y conquistadas por España, los pueblos no tenían la capacidad, ni el talento, ni el conocimiento para hacer tan magníficas torres como las que vimos. Y seguimos siempre rumbo al occidente, admirados y asombrados de ver la colosal civilización que tenían aquellos pueblos. Y nos topamos con varios grupos de ellos, pues es frecuente que ellos viajen en el mar comerciando. Y así llegamos a las bahías mencionadas por los marinos que habían acompañado a Juan de Grijalva y a Hernández de Córdoba. Viajando por la ruta conocida y trillada por ellos antes, pudimos descansar en Aquimpech, sitio que con los años llamamos Campeche. Yo estaba muy asombrado de todo aquello que veía. Indios muy civilizados, de grandes conocimientos. Se vestían de manera compleja. Las mujeres atractivas. Las ciudades inmensas, que alguna de ellas nos pareció tan grande como Sevilla, que es la ciudad más grande de España y la más grande que han visto mis ojos. Y seguimos bordeando la costa y siempre al occidente, buscando, siempre buscando.
hasta que llegó el día y la hora que vimos aquella isla bautizada por Juan de Grijalva como Isla de San Juan, llamada Culgúa o Ulúa por los indios. Y llegamos en día 21 de abril de 1519. Eran las tierras del gran Montezuma, según nos decían, príncipe y rey de las tribus Culgua. Vamos a mensajes. Era abril y en Tenochtitlan era un día complaciente. De calor intenso. Poderoso Tonatiuh gobernaba aquella tarde. Moctezuma podía contemplar la belleza de su ciudad, tan pulcra, siempre tan limpia, como un espejo brillante. Tenía varios días que había recibido noticias inquietantes. Los primeros avistamientos extraños en la mar sagrada. Por la anchurosa calzada de Iztapalapan se vio venir a un correo imperial. Portaba la cinta roja en su frente y el brazalete del mismo color. Traía noticias desde el mar. Pasándose la estafeta, estos corredores siempre corrían a gran velocidad, permitiendo que las noticias viajaran rápidamente. Colocando a 2 o 3 kilómetros de distancia a los jóvenes corredores, las noticias podían casi volar. A todo lienzo escrito o pedazo de tela de algodón pintada acompañaba un mensaje verbal, breve y conciso. Finalmente el último mensajero llegó hasta el gran recinto de los 78 edificios. Los oficiales de guardia del Palacio Imperial atendieron inmediatamente la misiva. Un oficial imperial de alta graduación llevó personalmente a la oficina del gran Tlacatecatl aquel mensaje. El Tlacatecatl podía acordar inmediatamente con el emperador, pero en esta ocasión había decidido pasar primero a consultar con el Cihuacóa. El emperador ya esperaba la misiva, así que todos los funcionarios gubernamentales que estaban en las oficinas del emperador de inmediato hicieron saber que había sido concedida la audiencia. Los nobles capitanes, el Cihuacóa, el Tlacatecatl y todos los allegados al emperador involucrados con aquel asunto estaban ahí, postrados frente a este, cuando ingresó en el salón de audiencias.
Entre estos se encontraba el gran sabio Quilastli, que había ganado mucha confianza y se había convertido en persona muy cercana del emperador. Las noticias eran claras, y tras de inclinarse diciendo las palabras ya consabidas del protocolo imperial, señor, mi gran señor, llevando el dedo de la boca al suelo, en señal de humilde respeto, el emperador fue informado de que los extranjeros nuevamente estaban en la costa de Nautla. Se les había observado por días enteros. Venían como siempre del oriente, pero esta vez eran muchas islas las que flotan. Se habían contado 10. Habían viajado por varios días paralelos a la costa. Y esta vez habían parado frente al mar y se habían acercado a tierra. Poniendo un inmenso campamento a la orilla misma de la playa. Los geógrafos y cosmógrafos podían ubicar con precisión el lugar de aquella playa, ya que entre los aztecas la cartografía existía. De manera que se indicó en un mapa perfectamente al emperador la ubicación exacta de los extranjeros. Los espías del emperador lo sabían todo. Habían contado casi con perfección el número de hombres y de bestias, de aquellas como venados. Inclusive decían que portaban mujeres. Y es que Hernán Cortés había recibido como regalo de los mayas a un contingente de muchachas jovencísimas. Entre estas se encontraba Malintzin, quien fue bautizada por el fraile que acompañaba a aquella expedición como Doña Marina. Fray Bartolomé de Olmedo, haciendo el sacramento en aquella mujer tan joven, le había dado precisamente su nuevo nombre. Era el momento que esperaba Moctezuma. Era el momento de enviarle a sus embajadores a los teules. No respira. El emperador se levantó, miró por la ventana, con gesto de poder, dio órdenes. Tenía en sus manos a los extranjeros, los podía atacar, pero ¿a qué costa de sus leales soldados? El emperador vaciló y titubeó. Junto a él se acercó Quilastli. Y el emperador, casi en secreto, le dijo: enviaré regalos y una gran embajada. Mandaré decirles que se vayan en paz. Que digan a su soberano, el señor Quetzalcóatl, que esperen, que no vengan.
Los pondré a prueba. Los observaré. Y así me daré cuenta de quiénes son. De qué realmente quieren. Y si realmente proceden de Quetzalcóatl. Quilastli hizo una reverencia al emperador en señal de aprobación. Y luego Moctezuma mandó traer a su Cihuacóa a su lado y casi secretamente le dio indicaciones. Las palabras entre el Cihuacóa y el emperador quizá nunca las sepamos, pero lo que sabemos es que una gran comisión salió de Tenochtitlán esa misma noche con rumbo a la costa. Vamos a mensajes. Era la mañana del Viernes Santo, día 22 de abril de 1519. Habían desembarcado ya a la tierra firme la mayoría de los hombres de la armada que dirigía el capitán Cortés. Habían llevado la artillería y la caballería a tierra. Los caballos se veían muy inquietos y relinchaban. Se había establecido un campamento improvisado. Los parajes estaban cubiertos por grandes médanos de arena. Cortés esperaba en cualquier momento una presencia humana. Le acompañaban ahora una serie de nuevos personajes. Entre ellos Jerónimo de Aguilar, su traductor. Pero cuando tuvieron contacto con la primera gente, Jerónimo de Aguilar se dio cuenta que él no hablaba la lengua de los nativos. Y es que ya no estaban en tierras mayas. Ahí se hablaba la lengua culhua, como llamaban a la lengua náhuatl. Así es que el pobre de Jerónimo de Aguilar se sintió rebasado por la realidad al no poder comunicarse con nadie. Y a pesar de que mucho les hablaba y les hablaba y les hablaba, no entendía nada. Era muy claro, aquellos hombres no hablaban el maya. Ansioso y desesperado, Jerónimo de Aguilar se vio inútil. Pero había una mujer entre ellos. Una mujer que había sido regalada en la zona maya. Cuando atravesaban la región del río Grijalva, en
Chicalanco. Aquella mujer hablaba las dos lenguas, el maya y el culhua o náhuatl. Y al ver los desesperados esfuerzos que hacía Jerónimo de Aguilar, doña Marina se adelantó y se acercó junto a este. Para ella no era dificultad entender aquella lengua. Para ella era una tarea fácil. Muy pronto doña Marina supo que estaban en los dominios del Gran Moctezuma. Muy pronto doña Marina pensó que estarían en problemas. Ella también sabía quién era el Gran Moctezuma. Ella sabía perfectamente que estaban en tierra azteca. Y de inmediato se apresuró a advertir a los españoles. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 46 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores seres humanos. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer tu historia. Y a nombre de Radio Centro 1030 y de todos quienes intervenimos en esta producción, gracias. Muchas gracias por tu preferencia. Y te recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Por el 1030 de la amplitud modulada. Nuevamente muchas gracias y hasta mañana.